Jennifer Mesa y junto a mi compañera Yelisa Fernández, pues estaremos trabajando acerca del calentamiento global, específicamente en Brasil. Veamos primeramente qué es el calentamiento global. El calentamiento global se refiere al aumento gradual de la temperatura promedio de la Tierra debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero, como todos sabemos, para que se produzca algo tiene algunas causas, lo cual vamos a ver a continuación. La primera causa del calentamiento global son la quema de combustibles fósiles, que como sabemos, la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, el gas y el carbón, pues produce altos incidentes de dióxido de carbono. También está la deforestación, que al deforestar o cortar los árboles se eliminan los bosques y esto produce pues que el calentamiento global aumente, ya que los árboles absorben el dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. También tenemos la agricultura. Nos preguntamos, ¿la agricultura? Pues sí, la agricultura. La producción de alimentos, así también principalmente la producción de carne, pues produce o es causante del calentamiento global. Por ejemplo, en esos términos de la agricultura se producen dos gases. En la agricultura se producen dos gases de efecto invernadero bastante fuertes, incluso mucho más letales que el dióxido de carbono, que son el metano y el óxido nitroso. También está otra causa que es súper importante, que es el aumento de la población y el consumo. Pues si aumenta la población, también aumentará el consumo de energía y de alimentos, por lo que se generará un mayor descontrol en la población. Bueno, pues entre las consecuencias tenemos temperaturas más cálidas. Pues el calentamiento global produce temperaturas más calientes, lo que produce diversas cosas, como por ejemplo la sequía, entre otras. También están las tormentas más intensas. Aunque no llueva constantemente, porque no se produzcan precipitaciones constantemente, pues las tormentas son más intensas, por lo que estamos expuestos a sufrir inundaciones y riesgos a pérdidas humanas. También está la propagación de enfermedades. Como sabemos, por ejemplo, cuando no llueve constantemente, pues que hay sequía, el ser humano puede estar expuesto a sufrir quemaduras, incluso la sequía puede provocar ciertas enfermedades. También están las olas de calor más fuertes, el derretimiento de los glaciares, que como sabemos, cuando se produce este desgaste de los glaciares, pues simplemente aumenta el nivel del mar. Los huracanes son más peligrosos y los cambios de ecosistemas. Estas cuestiones del calentamiento global pues producen cambios repentinos dentro de las estaciones. Pueden ser más duraderas o más cortas. Y también está la desaparición de especies animales. Como podemos ver y podemos evidenciar en algunos estudios, las principales especies que se pierden por este aspecto serían principalmente las especies acuáticas, como los peces, entre otros. Entonces, dentro de las características que podemos encontrar dentro del calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero, como mencioné anteriormente, principalmente por el carbono, quema de fósiles como el gas, entre otros. También está la consecuencia que desencadena, como el efecto invernadero y el cambio climático, y el desequilibrio de los ecosistemas causado por la actividad indiscriminada de la especie humana. Es decir, el ser humano es el principal responsable de que se produzca el calentamiento global. Y la mayoría de los daños son totalmente irreversibles. Luego de haber aprendido sobre el calentamiento global en ámbitos generales, vamos a ver cuáles países del continente americano está afectando esta condición. Viendo, por ejemplo, en Canadá, iniciando desde el norte, se han empezado a derretir los glaciares y el hielo marino, lo que hace que el nivel del mar se eleve. En Estados Unidos, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero del continente, ha empezado ya las sequías extremas, los cambios climáticos, las sequías, las fuertes tormentas y las temperaturas extremas, donde fácilmente en Texas, por ejemplo, en un día caluroso se puede freír un huevo
Brasil ha presentado sequías enormes, afectando la producción, afectando la agricultura del país. Igualmente, ya Perú se ha visto con el efecto del niño gravemente, con el fenómeno del niño gravemente afectado en cuanto a su agricultura, en cuanto a producción agrícola se refiere. Igualmente, en Brasil hay diferentes factores y diferentes causas que lo han convertido en una zona de riesgo peculiar, que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver a nivel mundial, ya de todo el planeta, no solo del continente americano, los países con mayores acumulación de emisiones de gases de invernadero, llámese metano, llámese dióxido de carbono o óxido nitroso. En primer lugar, sorprendentemente a nivel mundial está Estados Unidos, lo que lo pone en situación perjudicial tanto para el propio país, con todos los aspectos negativos que está mostrando, como para nosotros que compartimos el continente americano. El segundo país, China, Rusia, Brasil, curiosamente también Brasil se encuentra en el cuarto lugar, donde también está afectando de manera grandísima todos estos gases emitidos. Igualmente, aquí tenemos a México y también tenemos a Canadá, países de los que ya mencionamos que están siendo gravemente afectados dentro del continente. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo el cambio climático ha afectado directamente a Brasil a lo largo de unas distintas imágenes a continuación. Primero tenemos deforestación, donde en los últimos años, principalmente en las 2 décadas anteriores, la deforestación con fines de buscar aspectos agrícolas, aspectos industriales y beneficiarse de los árboles ha provocado que se pase y que haya incluso una división palmada de esto y esto en el Amazonas, que es conocido también el pulmón del continente americano, donde se encuentra principalmente en el continente en Sudamérica, compartiendo por Brasil, Perú, Colombia, entre otros, donde la máxima parte del Amazonas se encuentra en Brasil. Aquí se ven las estadísticas como Brasil ha sido poquito a poquito deforestado, tanto en el Amazonas, que sería todo esto, como ya aquí, en el Cerrado, en Pampa y en Pantanal, donde todas las partes rojas han sido lugares que ya hay deforestación. Con las sorprendentes cifras de, por ejemplo, 16.557 kilómetros cuadrados de árboles cortados, 69.796 alertas de peligro, 98,64% de irregularidades en el país y 96,6% correspondiente al agronegocio para sacar el beneficio de los árboles. Igualmente, podemos ver a nivel internacional ya la deforestación anual en relación a 30 millones de hectáreas, donde el principal país es Rusia, con un 5,4% de deforestación anual, pero el segundo, sorprendentemente a nivel mundial, es Brasil, lo que se está manifestando en todos los problemas que están teniendo en la actualidad. Igualmente, Estados Unidos, típico, estaría en tercer lugar, y el cuarto, Canadá, donde 3 de esos países, de 4, de 5 que se mencionan principalmente, 3 pertenecen simplemente al continente americano. Continuamos. Esto, anterior. Esto, y brindado por la fuente Global Forest Watch, no es nada inventado. Continuamos. Igualmente, en la pérdida de biodiversidad, llámese biodiversidad en plantas y biodiversidad en los propios animales, o sea, las grandes variedades de animales y plantas distintas existentes, se ha visto que en Norteamérica se ha perdido el 23%, en Europa y Asia Central el 24%, en África el 65%, en Asia Pacífico un 45%, pero sorprendentemente en Brasil, en la parte de Sudamérica, un 94%, cifras alarmantes. Igualmente se han dado sequías e inundaciones, porque ¿qué sucede? Altas temperaturas en exceso en Brasil han provocado sequías, pero los
de precipitaciones, han ocurrido que en lugares donde casi no llovía sucediera eso, grandes inundaciones, alterando el ciclo normal de lluvia en el país. Aquí se ve un gráfico de lluvia en el país. Aquí se ve un gráfico explicando sorprendentemente las décadas de 1880 y 1980 en comparación a las de 1951 y 1980 de cómo ha variado la temperatura en Sudamérica en estos dos periodos de tiempo. Esto brindado por la NASA, donde primero se veían zonas frías y templadas y ahora prácticamente zonas calientes y más calientes. En general, no solo en Brasil, la temperatura del planeta está aumentando de manera sorprendente. Aquí podemos ver cómo se grafica la estación de la temperatura de septiembre desde el 1880 hasta el 2020, pasando esto tomado por la fuente de la Oficina de Administración Oceánica y Americana, donde sorprendentemente estamos en cifras sorprendentes, pero que ha habido periodos de recuperación. Aquí estaba más caluroso que acá, pero no hemos sabido mantener eso. Igualmente, hay cambios en los ecosistemas costeros en Brasil. Recordamos que las zonas costeras son aquellas que están cerca de playas, cerca del mar. Entonces, ¿qué pasa? Al elevarse el nivel marítimo, también sufren las zonas que estaban alrededor, perdiéndose vidas de animales que estaban acostumbrados a otro modo de vida, perdiéndose plantas, cambios sorprendentes en lo que es el ecosistema de esas zonas. Aquí podemos ver la desviación del nivel medio del mar entre 1993 y 2018, cómo a causa del calentamiento global se ha elevado lo que es el nivel del mar, iniciando por ejemplo en 1880 acá y elevándose ya más de 50 milímetros más luego del 2018. Estas mediciones serían en el 1970 hasta la actualidad, que sería en el 2020. Este gráfico brindado por Silo para 1880-2009 de la Universidad de Hawái, datos recopilados por Tomás. Aquí podemos ver datos increíbles. Igualmente, en la parte social, en la parte de los seres humanos, aparte que nos afecta en nuestra simple salud, que es lo más importante, nuestros estilos de vida, la agricultura, la economía, lo que es la industria, igualmente está afectando de forma directa a la comunidad indígena en Brasil. Estas personas han cambiado la forma en que hacían agricultura, están pasando también por grandes sequías, están cambiando todo lo que conocían como su modo de vida normal a causa de nosotros, los inconscientes que estamos sometidos por el consumismo en exceso. Continuamos. Aquí hay distintas soluciones que han tomado el gobierno brasileño para tratar de controlar esto, que han sido políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, llámese gas propano, óxido nitroso, dióxido de carbono, etc., que lo producen tanto las basuras quemadas, las industrias, los vehículos en transición, etc. Igualmente se han dado objetivos ambiciosos que desea el gobierno para bajar a un 37% lo que son las emisiones de gases para el 2025 y aún más, bajarlo aún más a un 43% para el 2030. Igualmente se ha aumentado la producción de biocombustibles como el etanol. Los biocombustibles son aquellos que se producen de forma ya más ecológicas y buenas para el medio ambiente. Por ejemplo, el etanol sería una propuesta para evitar que seamos tan dependientes del petróleo, que en el momento de la fabricación de el planeta sufre mucho daño. Igualmente, se han tomado iniciativas para mejorar la gestión del agua. Este es un punto fundamental, porque en el calentamiento global interfiere cómo hacemos uso y gestión de este recurso tan importante que es el agua. Continuamos. Reacción de algunos sectores sociales ante esta problemática. Por ejemplo, las comunidades indígenas
ya se han alzado en contra del gobierno brasileño y han pedido por su seguridad, han pedido para que esto se regule y ellos mismos han tomado medidas tradicionales como ahorrar agua, evitar el exceso, se han sabido administrar de acuerdo a las sequías y los periodos de tiempo para que no les afecte tanto, lo han tenido que hacer por necesidad. Igualmente hay organizaciones ambientales en Brasil que se encargan de tratar de gestionar tanto las políticas y las leyes en protección del medio ambiente, estar en pro de que se cumplan esas leyes y velar por el bienestar en este sentido. Agricultores y productores también han tratado de hacer de su parte, por ejemplo, ahorrando agua, tratando de adecuar las producciones de alimentos de acuerdo al periodo y al tiempo que realmente se debería de producir. Están tratando de generar lo que es la ecoagricultura, una forma de agricultura más ecológica, y la agricultura de conservación, que busca producir lo que es la agricultura, pero sin agotar los recursos naturales del planeta. El sector empresarial parece bastante convencido en los últimos años de que es necesario actuar en contra de lo que está sucediendo a nivel mundial, y el gobierno políticas públicas como las que ya hemos mencionado. Pues desde el punto de vista, considero que el calentamiento global es un fenómeno que está ocurriendo principalmente por las acciones del ser humano, como por ejemplo la deforestación, la quema de árboles y otras cosas, como por ejemplo también el uso excesivo de productos en la agricultura. Igualmente, todo esto ha sido producto de un ambicionar demasiado rápido. Utilizamos un periodo donde el consumismo estaba más elevado de la cuenta. Además, se considera que las organizaciones correspondientes no están usando las estrategias y las medidas adecuadas, como por ejemplo concientizar a las personas con relación al cuidado del medio ambiente. Bueno, como propuesta solución de esta problemática sería, en vez de deforestación, la forestación, es decir, donde se corta un árbol, pues tratar de sembrar 10, a crear talleres y actividades donde se concientice a la gente con relación al tema, para que cuiden más los recursos naturales que nos brinda nuestro planeta, y tomar medidas drásticas para tratar de solucionar ese tema. Igualmente, todos debemos poner un grano de arena, no dejar como que las autoridades lo hagan, sino cada uno de nosotros estar interesado en ello y promover lo bueno. Algo que nos dará esperanza es la gráfica sobre la pérdida anual de bosques en el mundo, que en el 2010 y 2020, la última década, se han reducido la pérdida de bosques. Eso es un gran avance y da esperanzas en que el ser humano obrando podemos llegar a un mejor lugar. Eso ha sido todo.